Bueno, ahorita vamos a resolver el ejercicio de ejemplo propuesto en las diapositivas que les compartí. ¿Sí? Este ejercicio de ejemplo hace referencia a la corrección del factor de potencia. ¿Sí? Básicamente nos dice que tenemos un motor monofásico de 1000 vatios o un voltaje de 230 voltios con una potencia, un factor de potencia de 0,6. Si es un motor, el factor de potencia va a estar en atraso, ¿no? No se olviden de eso. Determinar los valores de potencia aparente, reactiva y el valor de la corriente. Dibujar el triángulo de potencias. Encontrar básicamente las potencias características del motor a condiciones nominales. Ahora, nos da originalmente un factor de potencia de 0,6, pero nosotros debemos calcular el factor de potencia de 0,95. Repetir el ejercicio con 0,95. ¿Sí? Después de eso, encontrar el capacitor en paralelo para de 0,6 llegar a 0,95. Básicamente es hacer un juego con los triángulos de potencia que nosotros ya aprendimos a graficar. Entonces, para eso tenemos acá la solución. Mire, tenemos un motor conectado a una fuente de corriente alterna. ¿Sí? Esta fuente tiene 230 voltios y la potencia 1000 vatios. Originalmente tiene una potencia de 0,6 en atraso con una frecuencia de 60 Hz. ¿Sí? Encontrar la potencia aparente, la potencia reactiva y la corriente total. ¿Sí? ST, QT e IT. Vamos a partir primero de la solución del triángulo. ¿Sí? Tenemos nosotros 53,13 de ángulo, ¿no es cierto? El ángulo phi, que ya les he enseñado anteriormente cómo se calcula, va a formar siempre parte del triángulo de aquí. ¿Cómo se encuentra este ángulo phi? El coseno inverso del factor de potencia que nosotros tenemos acá. ¿Sí? Tenemos el phi de 53,13. Y después tenemos nosotros la potencia de 1000 vatios, que es lo que nos da el motor, la potencia activa de ese motor. ¿Sí? Como ya sabemos, el triángulo de rectángulo necesita dos datos para poder solucionarse. Entonces, voy a aplicar la tangente de 53,13. Es igual a QT sobre la potencia total. PT tenemos, la tangente del ángulo también tenemos. Despejamos entonces QT. ¿Sí? QT es igual a la tangente de 53,13 por 1000. Y tenemos un valor de potencia reactiva o QT de 1333,32 bares. ¿Sí? Entonces, ahora vamos a aplicar otra función trigonométrica, que es el coseno de phi o el coseno de 53,13. No sin antes recordarles que ese coseno de phi es el factor de potencia. ¿Sí? Entonces, potencia total sobre ST es cateto adyacente sobre hipotenusa. ¿Sí? ¿Qué tenemos aquí? Evidentemente el coseno del ángulo. ¿Qué más? Tenemos la potencia total y despejamos la ST. Entonces con esa reemplazo ya tenemos la segunda cosa que nos están pidiendo, que es el valor de la potencia aparente total. ¿Sí? Anteriormente nosotros sacamos la potencia reactiva total. ¿Sí? Entonces, ya hemos encontrado nosotros las dos potencias que nos están pidiendo en la parte superior. Ahora, vamos a proceder a calcular la corriente, ¿sí? Y vamos a utilizar esta ecuación de aquí. Potencia total es igual a voltaje total por corriente total por el factor de potencia. Factor de potencia, voltaje total y potencia activa total ya tenemos. Entonces procedo a despejar el valor de la corriente total, que sería igual a la potencia total que divide el voltaje total sobre el factor de potencia. Reemplazando, voy a tener el valor de la corriente total, que es lo que nos está pidiendo el ejercicio. ¿Sí? Miren, echémosle un ojo por favor antes de seguir con el ejercicio al valor de la Q total y al valor de la corriente total. ¿Sí? Como se puede apreciar, el valor de la potencia reactiva total es bastante alto, inclusive mayor al valor de la potencia activa del motor, que es lo que se está utilizando. Recuerden que el valor de la potencia reactiva me sirve a mí para hacer que las bobinas y los capacitores funcionen, en este caso las bobinas del motor. Pero tenemos un exceso de potencia reactiva. Tenemos que hacer una disminución de esta potencia para con eso hacer que el circuito siga funcionando. ¿Sí? Pero no que no exista tantas pérdidas. ¿Y cómo se traduce la pérdida
por exceso de potencia reactiva. Simplemente en el valor de la corriente, ¿sí? Tenemos una corriente bastante alta, ¿sí? Y si esta corriente es alta, el valor de la potencia aparente también va a ser muy alta. Y esta potencia aparente es lo que se traduce en términos monetarios, como les expliqué anteriormente, ¿sí? Entonces, el objetivo de la corrección del factor de potencia es disminuir la potencia aparente para así disminuir la corriente y así disminuir el costo de facturación por funcionamiento de ese motor, ¿sí? Entonces, miren, vamos a ver los resultados que nosotros vamos a obtener cuando utilicemos el factor de potencia de 0 a 95. Vamos a hacer exactamente el mismo procedimiento de cálculo, ¿sí? Ahora el ángulo va a ser de 18, 19, el ángulo phi. Vamos a dibujar un nuevo triángulo de 18, 19 valor. La potencia activa, esa no debe cambiar, esa se debe mantener, ¿sí? ¿Por qué se debe mantener? Porque esa es la potencia que me está produciendo el trabajo del motor. Miren, con este nuevo ángulo ya vamos a aplicar las ecuaciones directamente. Las ecuaciones de aquí que yo despejé, las voy a utilizar ya acá directamente. Entonces, QT, con esa ecuación, me va a dar el valor de 328,58 bares. Miren, existe una sustancial disminución de 1333 a 328. Esta potencia reactiva hace exactamente el mismo trabajo que los 1333 voltamperios que nosotros calculamos anteriormente, ¿sí? Entonces, aquí yo ya estoy teniendo una baja, ¿sí? Ahora, voy a calcular la potencia aparente total, miren, y tengo un valor de 1052. Esta potencia automáticamente también bajó. Antes, ¿cuánto teníamos? Teníamos 1666. Ha bajado a 1052,63. Y si es que está bajado, la corriente también debe bajar. Teníamos 7,24. Ahora vamos a tener un valor de 4,57 amperios. Miren, 4,57 amperios. Esta corriente también bajó en comparación a los 7,24 que teníamos anteriormente, ¿sí? Y si esto baja, automáticamente decimos que nuestra factura va a bajar. ¿Por qué? Porque me están cobrando solamente por los 1000 vatios que está utilizando el motor, ya no por el exceso de potencia que teníamos nosotros acá, del exceso de potencia reactiva, que se traducía en un aumento de potencia aparente. ¿Está claro? Entonces, el objetivo de la corrección del factor de potencia es mantener fijo siempre el valor de la potencia activa y disminuir la potencia aparente con la potencia reactiva y potencia aparente, perdón. Disminuyendo estas dos potencias de aquí, nosotros tenemos una baja de corriente. ¿Cómo hacemos eso? Hacemos calculando un capacitor que se oponga a la potencia reactiva. Recuerden, el capacitor tiene una potencia reactiva negativa, ¿sí? Esta potencia reactiva negativa se debe oponer a la potencia reactiva positiva del motor o de las bobinas, ¿sí? ¿Sí? Esta se opone a la de acá. Esta se opone a la potencia reactiva. Entonces, por eso es evidente que debemos conectar un capacitor en paralelo a ese sistema para que la potencia reactiva elimine un poco a esta potencia reactiva de acá. La potencia del capacitor elimine la potencia reactiva de las bobinas. Entonces, dejemos un momento de lado esto y decimos, ¿cómo se calcula la potencia reactiva de un capacitor? Utilizando esta ecuación de aquí, voltaje del capacitor al cuadrado sobre XC. Pero como el capacitor va a estar en paralelo a la carga y a la fuente, este voltaje va a ser el voltaje de la fuente, o sea los 230 al cuadrado. La QC nosotros calculamos ya anteriormente, miren.
La QC es igual a la Q total inicial menos la Q total final. La inicial es con el factor de potencia anterior y la final es con el factor de potencia al que queremos corregir. Reemplazamos y calculamos y tenemos ya el valor de la potencia reactiva solo del capacitor que va a estar en paralelo a la fuente. Entonces este dato nosotros ya lo calculamos. Este dato nosotros ya lo tenemos de la fuente. Despejamos el de acá, la reactancia del capacitor. Entonces calculamos esta reactancia y aplicamos esta ecuación de aquí, de donde lo que me va a interesar es despejar el valor del capacitor. Este capacitor despejo y lo puedo calcular simplemente con lo que ya he determinado, ¿sí? Entonces 1 sobre 2πx es el valor del capacitor a conectarse en paralelo acá, ¿sí? Este capacitor. Y nosotros nos sale una respuesta de 0,000050 faradios, o 50 microfaradios, o 50 por 10 a la menos 6 microfaradios. Esta capacidad es la que yo voy a conectar en el capacitor aquí. El capacitor debe estar después de la fuente, pero antes de la carga, ¿sí? Eso por normativa. Entonces así es como nosotros calculamos el capacitor para hacer una corrección y disminuir así corriente, potencia reactiva y potencia aparente.